Soy el pastor Juan José Gil. Tenemos el peligro, conforme el tiempo avanza, de estar realmente como atalayas, es decir, decir las cosas, decir por una parte la verdad de lo que está ocurriendo y por otra parte tratar de despertar a algunos, por lo menos, de manera que todos los que abran los ojos puedan ver el peligro y puedan salir de en medio de esa situación en la que podrían recibir todo el daño. Esto era el papel del atalaya en la antigüedad. Ya sabemos que los atalayas eran los vigilantes que estaban en lo alto de las murallas o de las torres para poder avisar a la ciudad cuando viniera algún enemigo. Bueno, ese papel de atalaya, que algunos lo confunden con el papel de profeta, pero bueno, lo encontramos sí relacionado con Jeremías, con Ezequiel, es decir, con aquellos profetas a los que Dios les dio aviso de lo que venía y, por supuesto, tenían que cumplir esa misión. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que cuando se tarda mucho en llegar a algo, se produce un agotamiento, un cansancio. Me imagino que esto le pasaría a Ezequiel de la misma manera que le pasó a Jeremías. Fijaros que en Ezequiel 3 y 33, ahí se dice claramente cómo el Señor le advierte y le pone como responsable a Ezequiel. Tienes que avisar, tienes que advertir a la gente de que los juicios van a caer, van a venir, el mal va a tener su paga. De manera que si no hacen caso, bueno, pues ya estaban avisados. Y ahí tenemos la historia de Ezequiel, cómo él tuvo que ser una atalaya para su propio pueblo, dándoles a entender que Dios iba a tratar con ellos. No iba a ser tan fácil el decir, bueno, pues si no buscamos a Dios, si no hacemos su voluntad, si no nos planteamos nuestra situación, no pasa nada. Las cosas siguen ocurriendo, todo esto es normal y, bueno, sigamos. Esta es la actitud de mucha gente que lo toma así, lo toma como, bueno, todas las cosas están siempre igual. Sí, a veces hay dificultades, hay cosas malas que ocurren, pero bueno, no pasa nada, son cosas normales de la vida, así que lo vamos a tomar como, bueno, pues eso, como perfectamente normal dentro de lo que significa vivir, estar en este mundo y bueno, y seguir hacia adelante porque vamos a encontrar dificultades de una manera o de otra. Así la gente se bloquea o la gente no deja que el mensaje que está siendo dado por el atalaya realmente llegue a calar en ellos. Y entonces, por más que Ezequiel pudiera avisarles, pues obviamente no iba a tener mucho resultado. Sin embargo, la responsabilidad sí que estaba puesta. Es decir, Dios nos va a hacer responsables si vemos el mal venir y no lo avisamos y no llamamos la atención para que la gente pueda ver la realidad y pueda hacer los cambios que necesiten hacer, ya sea cambiar de pensamiento, cambiar de estilo de vida, cambiar de actitud, para ver cuál es realmente la voluntad de Dios. Si esto no lo hacen, pues entonces ya será responsabilidad de ellos. Pero si nosotros no avisamos, no advertimos, sin duda Dios lo tomará sobre nosotros porque hemos fallado a esa responsabilidad. Léelo cuando, si no lo has leído, o si hace tiempo que lo has leído y ya no lo recuerdas bien, lee ese pasaje que está, como digo, en esos dos capítulos, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 33. El caso de Jeremías, que tiene mucho que ver con eso también, supuesto que Dios le había dado el mensaje de que vendría el imperio babilónico, vendrían los ejércitos de Babilonia, liderados por el emperador, por Nabucodonosor,
a consecuencia precisamente de que no estaban buscando a Dios, no estaban siguiendo la voluntad de Dios, sino que se habían apartado de Dios para imitar a las demás naciones y para vivir una vida pues prácticamente como paganos. Lo mismo que le había pasado al reino del norte, pues ahora le estaba pasando a Judá, al reino del sur. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo Jeremías? Bueno, pues por décadas, por muchos años, anunciando, advirtiendo, tratando de que entendieran cuáles serían las consecuencias, en fin, cumpliendo la misión de la atalaya, porque finalmente Nabucodonosor con sus ejércitos vendría a Jerusalén, lo tomarían y quedarían totalmente a merced de él como cautivos por 70 años. Pero el pueblo no lo creía, los líderes no lo creían, los gobernantes lo rechazaban. No podían creer que Dios pudiera tratar con ellos de una manera tan dura, a pesar de que sabían que el reino del norte pues también había tenido sus consecuencias al hacer prácticamente lo mismo que ellos estaban haciendo en el sur. Entonces, ¿qué entendemos de todo esto? Bueno, pues que hay una responsabilidad, que es la responsabilidad de la advertencia, del aviso, como ese atalaya que está encima de la torre, de la muralla, y está viendo lo que viene de lejos, y entonces lo suyo es avisar para que el pueblo que está dentro de las murallas se prepare. Y los que están afuera de las murallas, pues entren para encontrar refugio. De esta forma se cumple el propósito de tener un vigía, un vigilante, un atalaya. Si no, pues de nada serviría que estuviera ahí, porque los enemigos podrían venir y acercarse y rodear la ciudad sin que el pueblo se enterara. Ahí está la situación. En el espíritu podemos verlo como un paralelo, es decir, si estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios y, y nadie nos advierte de ello porque nos hemos cegado, porque no nos damos cuenta, nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a nuestro estilo de vida, a nuestras rutinas, a todo lo que se hace porque como el mundo lo hace es normal y nadie nos avisa, pues corremos el riesgo, aunque sabemos que la palabra de Dios está ahí, está escrita y también sabemos, lo que pasa es que se nos olvida cómo deberíamos de vivir y cómo deberíamos de tener la prioridad bien clara de que necesitamos buscar a Dios y tomar las decisiones correctas, entendiendo cuál sea su voluntad. Pero eso se olvida. Y muchas veces las iglesias pecan de esto o pecamos porque a todos nos ha pasado. Es decir, nos envolvemos tanto en los cuidados de la vida, en la dinámica del mundo, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que traer el sustento a casa y demás, que poco a poco, no ocurre el primer día, pero poco a poco nos vamos enfocando casi exclusivamente en nuestra rutina diaria. ¿Qué ocurre entonces? Que nos olvidamos de que nos estamos desviando del camino. Hemos dejado de orar como deberíamos y apenas hacemos otra cosa que sea ir a la iglesia el domingo. Pero eso no nos va a justificar, no es lo suficiente. No nos ha puesto Dios en Cristo para que cumplamos yendo a la iglesia el domingo. Ir a la iglesia el domingo es muy bueno si vas en la actitud correcta y con la motivación y la determinación correctas. Pero para justificarte de que no estés viviendo cada día en la voluntad de Dios, pues para Dios no sirve. Entonces caemos en religiosidad y nos olvidamos de que
no hemos sido llamados a Cristo para estar en esa actitud de religiosidad, sino que Dios nos ha puesto para que Él esté en nuestro andar diario, guiándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos a aprovechar el tiempo, aprovechar cada día para seguir creciendo, aprendiendo, madurando, obedeciendo, de manera que podamos desarrollarnos a la estatura y la plenitud de Cristo. Las cosas vienen, es decir, ahora más que nunca estamos en un momento de crisis, en un momento en el que deberíamos de prestar atención a la palabra y deberíamos de revisar nuestras vidas. Y cuando hemos pecado deberíamos de reconocerlo, pedir perdón a Dios y avanzar en lo que se supone que sea el camino trazado por Dios para librarnos. Fijaros cómo en Lucas 21 Jesús dice, hablando del tiempo del fin, que oremos, que estemos velando, para que seamos dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. En otras palabras, si nos desviamos tanto de Dios, y aunque nos justifiquemos que pertenecemos a una iglesia o que cumplimos con el programa de la iglesia, pero en la vida diaria no estamos buscando a Dios, entonces nos vamos poquito a poco desviando de su voluntad. Nos ha pasado a todos y desgraciadamente todavía hay muchísima gente que escucha la advertencia pero no se vuelve de su camino. Por favor, seamos responsables no solamente de advertir, sino de ser testimonios de que buscamos la voluntad de Dios, queremos hacer lo correcto, no nos queremos conformar con el mundo, no queremos ser parte del mundo, no queremos hacer las cosas que sabemos que se hace y que no están de acuerdo con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo, con sus enseñanzas y con su voluntad. Ahora bien, ¿nos vamos a cansar de advertir? Sin duda que sí. Todos nos cansamos, porque cuando se alarga la situación, cuando ya no encontramos que tenga sentido, porque tantas veces que lo hemos dicho, tantas veces que lo hemos advertido, y tantas críticas que se levantan contra nosotros, como le ocurría a Jeremías, que todo el mundo se lo ponía en contra, hasta el punto que él llega a decir esto: ya no hablaré más, ya no voy a hablar más en el nombre del Señor, porque solo me trae problemas. Fijaros esta expresión de Jeremías, cómo él se nota que ha llegado a un hartazgo, a un cansancio, a un agotamiento, pero el Espíritu de Dios viene en su auxilio. Dios siempre está ahí para fortalecernos, solo que tenemos que parar y prestarle atención. Tenemos que buscarle a Él para que en los momentos de agotamiento, de que estamos advirtiendo, en los que estamos tratando de hacer su voluntad, pues entendamos que es normal, entendamos que sí que nos podemos cansar, sí que nos podemos agotar, pero Dios es fiel y Él, como vemos en el caso de Jeremías, venía el Espíritu de Dios para asistirle. Y entonces él encuentra nuevas fuerzas y dice: pero no puedo dejar de hacerlo, no puedo resistirlo. Pero Dios seguro que entendía ese cansancio. Era realmente agotador poder mantener esa actitud durante tanto tiempo, esperando a ver qué iba a pasar, si el pueblo se arrepentía o si no, pues que vinieran los juicios de Dios anunciados. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión y animaros a que sigamos preparándonos, sigamos hablando, sigamos compartiendo, aunque de vez en cuando tengamos que parar, recuperar fuerzas
hacernos un poquito más fuertes también y entender que es perfectamente normal, es perfectamente entendible de que va a ser así la situación. Pero no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, porque de otra forma habremos cedido de nuestra responsabilidad y tendrá Dios que enviar a alguien más, o nos olvidaremos del llamado y nos quedaremos con el resto de la gente. En fin, tenlo en cuenta y sigamos adelante, porque sabemos que tarde o temprano, como el propio Ezequiel escribía, lo que está profetizado vendrá. La visión, dice, vendrá y no se tardará. Que el Señor os bendiga.